y bienvenidos a la estantería de la bruja. Antes de empezar con el vídeo, no olvides suscribirte, darle like para ayudarme a seguir creciendo aquí en YouTube, activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo y no olvides mirar todos los enlaces que te dejo en la cajita de descripción, pues claro, para enterarte de todo, ¿no? Porque están mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok, también está el enlace a mi libro, ese de ahí, y a mi newsletter, a mi página web, y bueno, pues si hay algún enlace de interés, también va a estar ahí. Y por favor, no olvides dejarme en los comentarios cualquier cosa relacionada con el vídeo de hoy porque estaré encantada de leeros a todos. Y sin más, bueno, pues vamos a empezar con el vídeo. Seguimos con esta serie de vídeos relacionados con el NaNoWriMo, aunque ya os digo que no tenéis por qué usarlo solo para el NaNoWriMo, o sea, en cualquier proceso de planificar o que se te ocurra una idea para una novela o un relato, esto sirve perfectamente, entonces no tiene que ser solo para esto. Y bueno, hoy ya vamos a delimitar un poco, ¿no?, la trama. Porque ya conocemos los personajes, ya sabemos un poco la línea que quieres que siga, es decir, ya sabemos dónde empieza y más o menos por dónde quieres ir o cuáles son sus objetivos, mejor dicho. Entonces ahora vamos a poner eso un poco en orden, todos esos puntos en orden para empezar a crear la trama de esa novela. Ojo aquí, si eres de esas personas que les cuesta muchísimo escaletar, a mí me cuesta, estoy todavía en ello, estoy en proceso de volverme mapa totalmente. No tienes, o sea, y esto yo creo que aunque no te cueste tampoco, o sea, se aplica a todo el mundo porque no tienes que saber 100% todo lo que pasa en tu novela desde ya, desde este punto que es muy temprano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que conforme voy escribiendo se me van ocurriendo cosas porque, claro, te funciona la cabeza. Entonces, se te van ocurriendo ideas y vas... o sea, de situaciones que has escrito, dices, claro, entonces yo lo que tenía planificado, ya con esto que he escrito, en realidad no tiene tanto sentido, porque una cosa es como tú lo ves y otra cosa después escrito con los personajes, con sus voces, con sus personalidades, entonces no es lo mismo. Y pues bien, lo que quiero dejar claro es que esta escaleta o primer esquema de la novela, bueno, ni el primero ni el último, pero no son rígidos. Es decir, tú puedes cambiar ciertas cosas de la escaleta. O sea, a ver, vamos a dejar claro una cosa. Si te haces una escaleta es para más o menos seguirla. Entonces, cosas muy gordas de trama, cambiarlas en la escaleta es muy jodido. Entonces, de verdad, es algo horrible. ¿Por qué? Porque, claro, no son detalles o no son escenas que puedes aislar o puedes cambiar de manera fácil, entre comillas, solo cambiando un par de detalles. Son cosas de trama gordas. Entonces, esos puntos como el clímax o qué obstáculos tiene que pasar tu protagonista para llegar a ese clímax y ese desenlace, yo te recomiendo que sí lo tengas claro, lo más claro posible, ¿vale? Porque si no después es horrible, lo digo por experiencia. Entonces, eso sí, pero escenas, no sé, que obviamente aportan a la trama, pero no, o sea, no son tan determinantes, sí la puedes dejar abiertas, porque por ejemplo, yo escribo una escena y a raíz de esa escena se me ocurre otra, de respuesta a esa, ¿no? Que no tenía escaletada, pero que puedo seguir incluyendo en esa escaleta y en esa trama de novela. Genial, porque es que a lo mejor yo pensándolo no tenía, o sea, esa escena se me quedaba un poco aislada, ¿no? Ahí en el limbo, y no conectaba del todo con lo siguiente. Pero como yo no tenía la voz de los personajes, no sabía cómo podía contestar a esta escena después. Entonces, claro, no la escaleto y cuando escriba eso ya puedo saber cómo reaccionarían esos personajes y qué respuesta darían. Entonces, para poner un ejemplo y quedarnos claro, pongamos que
los protagonistas se besan, ¿vale? Podemos tener, vamos a simplificarlo lo máximo posible para no liarnos porque es un ejemplo. Los protagonistas se besan, podemos tener dos caminos posibles. Aceptan esto y van reflexionando sobre su relación y hacia dónde va a ir, o no lo aceptan del todo porque creen que ha sido un error, porque son enemies to lovers, lo que sea, ¿vale? Pero creen que ha sido un error, entonces no lo aceptan del todo. Bien, a lo mejor tú cuando estás escaletando sabes que aquí hay un beso, pero no tienes del todo claro si va a ser una u otra. Entonces escribe como un punto intermedio. En función de cómo se haya desarrollado la historia hasta ese punto, estos dos puntos intermedios o estos dos caminos que has escaletado, porque puedes haber escaletado los dos caminos posibles, se te aclaran. Entonces ya puedes seguir a raíz de eso. Espero haberme explicado. Entonces mi recomendación es tener un poco delineada, aunque sea la trama, antes del NaNoWriMo. Que también una amiga me dijo que ella lo que hacía en el NaNoWriMo, si no tenía del todo claro toda la escaleta, toda la trama delineada, lo que hacía es que antes de ponerse a escribir todos los días, leía lo que había escrito antes y luego empezaba a planificar a partir de eso. También es una opción. Lo único que si no tenéis demasiado tiempo, pues porque tenéis que trabajar o lo que sea, claro, eso ya te quita tiempo de lo que es escribir y a lo mejor si sois personas que escribís más lento, como me pasa a mí o lo que sea, pues claro, con el tiempo que juegas a lo largo del día es más reducido. Entonces, bueno, en fin, yo dejo las opciones ahí, obviamente cada uno que lo adapte porque para eso está los consejos de escritura, para adaptarlos a cada uno. Entonces, lo ideal sería que tuvieses 2 o 3 sucesos importantes en tu historia y 4 o 5 obstáculos, ¿vale? Para, pues eso, ¿no? Crear conflicto a raíz de esos sucesos importantes. Luego, que tengas claro alguna forma de resolución, no tiene que ser todos los conflictos, pero los más importantes yo te diría que estuviesen resueltos o más o menos pensados cómo se van a resolver. Que ahí sería el clímax, es decir, cuando tienes tantos obstáculos que tu protagonista no sabe cómo vas a seguir, y luego esas soluciones serían el desenlace, cuando ya está todo solucionado y ya podemos ir, vamos, ya la tensión ha bajado, pero pues dejamos al lector con ese buen o mal sabor de boca, dependiendo de cómo quieras terminar tu novela, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es como lo básico, que creo que deberíais tener. Eso, ¿no? Pues 2 o 3 escenas o 2 o 3 situaciones de tu novela que sepas que sí o sí son importantes para la trama. 2, 3, 4, 5 conflictos, o sea, pueden ser tanto principales como secundarios, eso ya, pero el principal, por favor, tenlos claro y delimita cómo va a ir empeorando. Y luego, pues ya esa escena clímax de está todo horrible, a ver cómo lo resolvemos. Y ya el desenlace que es, pues ya se ha resuelto todo y vamos a calmarnos cómo termina ese libro. Bien, mal, mueren todos, yo que sé, cualquier cosa que queráis, pero tenedlo claro. Bien, pues ya hemos terminado lo que es planificar, por así decirlo, y delimitar nuestra novela. Ese trabajo ya lo hemos hecho. Bien, entonces, ¿ahora qué nos falta? Realmente no nos faltaría nada, pero somos personas. Y si quieres formar un hábito para escribir, yo te recomiendo que, bueno, pues, de cara al NaNoWriMo y de cara a todo esto que has organizado, escucháis a mi gata por ahí, crees una rutina o un hábito para llevar a cabo este reto. O sea, tú vas a trabajar porque sabes que de X a estas horas tienes que estar allí y te pagan por ello y tienes esa recompensa. Entonces, pues tómate el NaNoWriMo como eso, ¿no? Yo sé que de X a X horas voy a tener que estar escribiendo porque me va a dar la recompensa de que al final de mes voy a tener 50.000 palabras. Es un poco eso, es crear el hábito. Vale, ¿qué os recomiendo? Que tengáis una hora, el tiempo que podáis al día, pero
que miréis en qué momento lo podéis colocar y que siempre sea más o menos en el mismo momento, ¿vale? Pues cuando termino de trabajar, pues justo antes de irme a dormir, pues cuando ya me he hecho la skincare y estoy relajada, me pongo en mi sofá con mi portátil y me pongo a escribir. Lo que sea, pero ponte una hora. Por ejemplo, en mi primer NaNoWriMo, es verdad que luego, como yo tenía más tiempo, pues podía hacerlo las veces que quisiese. O sea, yo podía escribir las veces que quisiese al día. Pero sí o sí, a las 8 de la tarde me ponía a escribir. Siempre, siempre, siempre. Hasta que... o sea, si en ese día yo ya me había puesto antes y había llegado las palabras, aún así me ponía a las 8 a escribir y bueno, pues hasta que me apeteciese porque ya había llegado al objetivo diario o hasta que adelantaba otro día más porque a veces en el primer horario que yo no sé qué me pasó, le di mucha caña y había días que me hacía 4000 palabras, una cosa así. Entonces, pues eso, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que yo a las 8 me ponía a escribir siempre. Entonces, eso es algo que os recomiendo. La hora que queráis, por supuesto, adaptada a vuestro horario. Otra cosa es que lo mismo, ¿no? Con esto ya hice un vídeo sobre esto de hábitos para ponernos a escribir o de tips para ponernos a escribir. Y bueno, una de las cosas que yo decía era que te hicieses como un ritual o que tuvieses disparadores. Que es básicamente, pues los míos, por ejemplo, es hacerme un té, hacerme un café, ir al escritorio, encender una vela y ponerme a escribir. Porque eso es como que, si yo enciendo mi vela, es como que asocio que voy a poner a escribir y es maravilloso y ya está. También tengo, por ejemplo, los vídeos de Study With Me, que los uso pues para concentrarme. Cuando de verdad quiero estar concentrada, cuando veo que hay días que me está costando, me pongo los vídeos de Study With Me y ahí sí que me concentro mucho porque sé que es ponerme ese vídeo y sé que tengo que escribir. Entonces, os aconsejo tener algo así que os diga, vale, es mi momento de escribir, es mi momento de estar aquí en mi historia. Entonces, ir creando ese hábito a lo largo del mes porque luego es más fácil mantenerlo en el tiempo. Otra cosa que te recomiendo de cara al NaNoWriMo es que es por lo que en principio me gustaba tanto, es porque yo veía los avances de la gente. Es decir, yo me metía en Instagram, me ponía a mirar el hashtag del NaNoWriMo de ese año y, claro, yo veía a todo el mundo que estaba haciendo el NaNoWriMo sus avances y, claro, yo me sentía en comunidad. Sería genial que tuvieseis una comunidad real de decir, bueno, pues de personas con las que pudieseis hablar y no solo mirar el hashtag, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que lo digáis por redes sociales y que, bueno, pues, si a vuestra pareja, a vuestra familia, a vuestros amigos, quien sea que os apoye en este camino, decídselo porque al final ellos te apoyan y también te pinchan un poquito, ¿no? El día que no estás escribiendo te dicen, oye, ¿no deberías estar escribiendo? Y es como que dices, venga, vale, pues me voy a poner a escribir. Entonces, de verdad, o sea, yo el primer año solo lo sabían 2 o 3 personas que estaba haciendo el NaNoWriMo. Me ayudaron mucho, pero los demás años que lo he hecho y que sí que lo he anunciado, o sea, que lo publiqué por Instagram y tal, la verdad es que me ayudaron mucho. Y bueno, pues de verdad es una recomendación que os hago porque lo guay del NaNoWriMo es que creas comunidad, aunque sea eso, aunque no hables con las personas, pero tú ves los avances, te motivas, o cuando ves a alguien que le va mal y dices, jo, pues a mí también me ha ido mal, pero bueno, ya te motivas para el día siguiente porque es como, mal de muchos, consuelo de tontos, entonces, si a ti te ha ido mal y a otra persona que estás viendo que también le ha ido mal ese día, dices, bueno, pues es normal y a mañana ya estaremos mejor. Entonces, bueno, pues es un poco eso, no es para compartir impresiones y yo creo que es una de las mejores cosas que tiene este reto. Y ya mi último consejo es que disfrutes del NaNoWriMo. Yo sé que es difícil, yo la primera, yo he tenido años que, que aunque a mí me gusta este reto, ya os conté en el primer vídeo mi experiencia, pero he tenido años que han sido muy complicados, que me costaba mucho ponerme a escribir pues porque tenía más trabajo, porque pues tenía más cosas que hacer durante el día, se me juntaron cosas que si no podía porque estaba, tenía que ir a un sitio, tenía que ir a otro, como todo, la vida pasa y esto es así. Y la vida no se detiene porque estés haciendo un reto. Pero lo más importante yo creo que es disfrutar de la historia que estás escribiendo.
Y de verdad disfrutar el reto porque es como, no sé, a mí ya os digo que para empezar a escribir nuevas historias y tal, me encanta este momento del año porque es como, si has querido empezar la novela este año y no lo has hecho, bueno, pues ya lo puedes hacer antes de que termine el año y como que cumples un propósito, ¿no? Eso sería uno de pues algo para motivarte. O, bueno, has terminado una historia y te has quedado como diciendo, ¡buah! Pero tengo otra idea que me encantaría empezar. ¡Empiézala! No sé, es como que te motiva mucho a eso, ¿no? A escribir. Pero de verdad que disfrutadlo. Y si veis que no llegáis a las 50.000 palabras, poneos otro reto. Podéis bajar el número de palabras. Lo importante es escribir. Entonces, de verdad, si veis que este año no vais a poder llegar a las 50.000 palabras y queréis participar en el NaNoWriMo, no pasa nada. O sea, os ponéis un reto menor y lo seguís haciendo, aunque no sean las 50.000 palabras, porque da igual, os va a dar la misma satisfacción a final de mes. Entonces, de verdad, este es mi último consejo. Tengo un par de vídeos, creo, no sé si uno o dos, más del NaNoWriMo, pero bueno, ya eso será en noviembre para ver cómo vamos y tal. Y bueno, me encantaría que durante ese mes me dejaseis en los comentarios cómo está yendo el reto, o por Instagram o por TikTok. Y nada, no olvides unirte a la que largue. ¡Chao!